Bueno, y para conmemorar este día tan importante que es el Día Internacional de la Mujer, queremos hoy día entrevistar a una científica chilena destacadísima que ha sido líder en la vacunación en nuestro país y que lleva trabajando muchísimo tiempo en la carrera científica. Quiero saludar a la doctora Susan Bueno, que ella es tecnólogo médico de la Universidad de Chile con grado de doctor en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile. Además es investigadora académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, consejera de la Fundación Copec UC, investigadora asociada del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, LIMI, directora científica del ensayo de la vacuna Sinovac, que se encuentra desarrollándose en Chile, y recientemente es además miembro correspondiente de la Academia de Ciencias. Tantos títulos para una gran mujer. ¿Cómo está, Susan? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de estar aquí en este día tan especial y bueno, felicitarte por tu programa. Creo que hay muchas mujeres que están escuchando y que están muy contentas de que se haga hoy este reconocimiento, así que muy contenta de estar hoy. Bueno, y hablando de reconocimientos, antes de comenzar con la entrevista, Susan, queremos contarle a nuestro público que nos escuchan y nos ven no solamente en Chile, sino que en 30 países de habla hispana, que tú estás siendo ahora reconocida en el Congreso, en Valparaíso, también por tu labor como mujer en ciencias. Cuéntanos de eso para partir. Correcto, yo creo que eso es un aspecto muy interesante, muy positivo para las mujeres en Chile, de que haya este reconocimiento de partida en este día tan importante, además de la labor que hacemos las mujeres para contribuir a nuestro país. Y yo creo que justamente el aporte que las mujeres hemos hecho en ciencia, no solamente ahora, sino que en el pasado, en el presente y lo que vamos a hacer en el futuro es clave. Entonces yo considero que es un aspecto sumamente positivo y creo que hay que destacar justamente que a nivel general en nuestro país se destaque mucho la labor que hacemos todas las mujeres que formamos parte de este país. Así que muy contenta por eso. Y ahí el Congreso te está reconociendo por tu trayectoria, ¿no? O sea, eligió distintas mujeres en distintas áreas y entre esas tú. Está, claro, es un grupo de mujeres justamente que ha sido seleccionada para estar presente en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, justamente para destacar la labor de mujeres que han sido muy importantes. Por supuesto que estamos presentes y hemos estado presentes en uno de los aspectos muy importantes también que tiene que ver con, tú sabes, la pandemia, que ya llevamos más de 2 años en esto y que los aportes científicos, que es lo que a mí me atañe específicamente, han sido muy fundamentales y yo creo que la labor femenina ha sido clave en este avance, que podamos afrontar claramente esta pandemia a través del conocimiento científico. ¿No? Y además lo que has hecho tú con tu equipo, ¿no? En el IMI, en lo que son todos los ensayos clínicos para ver el funcionamiento, la eficacia, ¿no? La efectividad de la vacuna contra el COVID-19, principalmente la Sinovac, ¿no? Que es la china que se está usando en nuestro país, que se están inoculando también a los menores. Todos estos ensayos en adultos, en menores, que tú has liderado con un equipo muy importante, ha sido clave para no estar en una situación mucho peor de la que existe hoy en muchos otros países, y que gracias a la vacunación hemos podido prevenir más ingresos a la UCI, más muertes, entre otras situaciones. Sí, de todas maneras, y yo creo que eso que destacas y mencionas, Andrea, es súper importante, porque justamente el desarrollo científico que hemos llevado en nuestro país, y esto estoy hablando de décadas atrás, en donde nosotros con un grupo de investigadores, donde está el doctor Alexis Calergis, Pablo González, la doctora Katia Barca, hemos estado trabajando en el desarrollo de vacunas justamente para abordar problemas de salud relevantes de nuestro país, como es, por ejemplo, el virus respiratorio sincicial. Y a partir de eso hemos tenido que hacer prácticamente camino al andar de desarrollar un equipo científico para generar vacunas contra este microorganismo que tiene un impacto muy importante en nuestro país. Y no solamente eso de hacer ciencia básica para poder crear vacunas, crear prototipos de vacunas, sino que también todo el camino que significa sacar un producto, digamos una idea que está de un laboratorio, de una idea científica, de investigación básica,
a moverla más y acercarla más hacia la población, y eso ha implicado desarrollar un estudio clínico que fue el primer estudio clínico fase 1 que se hizo en Chile para un producto chileno, lo que se realizó con esta vacuna para el virus sincicial. Y en este camino, en golpear puertas, abrir caminos regulatorios, hacer, digamos, trabajo que quizás está un poco más allá y bastante más allá, diría yo, de lo que es el trabajo científico en un laboratorio, fue clave para en el minuto en que llegara esta pandemia pudiésemos tener un camino andado que nos permitiera rápidamente adoptarlo para poder trabajar en vacunas contra el coronavirus. Y justamente la colaboración que teníamos con Sinovac, que iba en torno a este trabajo en el virus sincicial, nos permitió también rápidamente contactarnos, tener una colaboración, y esto significó el aporte temprano en cantidades, digamos, suficientes para nuestro país y a un precio preferencial de esta vacuna, junto con la colaboración que nosotros pudimos establecer. Así que yo creo que el trabajo científico, no solamente en términos de que muchos pueden pensar que llegó la pandemia y es el minuto que se empezaron a generar las colaboraciones o las capacidades, esto es una capacidad científica que viene hace bastante tiempo, que justamente tuvimos la suerte de poder poner la prueba con éxito en el caso de coronavirus, y quiero destacar ahí que el rol no solamente mío, yo soy una representante de un grupo muy importante de mujeres y hombres que trabajaron, pero intensamente, y siguen trabajando intensamente para poder superar esta pandemia. Y este proyecto también ha estado apoyando la Fundación COPEQC, ¿no? ¿Qué rol ha cumplido? Sí, ahí es muy importante porque justamente cuando partió esta pandemia, la Fundación COPEQC fue uno de los primeros, digamos, entidades que se acercó a este grupo de investigación, conociendo la investigación que se estaba realizando en la Universidad Católica, justamente también porque hemos sido beneficiados por el aporte de Fundación COPEQC para justamente proyectos en biomedicina. Y fue una de las entidades, la primera diría, que se acercó junto con el Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia para apoyarnos y decirnos, bueno, ¿dónde está, cuáles son las necesidades que necesitan para poder tener una solución y aportar con una solución a esta pandemia que estamos hablando en el año marzo-abril 2020, cuando estábamos recién entrando en esta pandemia? Y justamente el aporte de la Fundación COPEQC fue clave para que podamos desarrollar un prototipo chileno de vacuna contra coronavirus que está muy avanzado en este minuto, que actualmente de hecho es una de las, diría una de las únicas alternativas que se conocen que podría ser aplicada para recién nacidos, y este aporte no solamente que es de los fondos para que se pueda investigar, sino de que todo el apoyo logístico, todo el apoyo que el equipo completo de la Fundación COPEQC realiza, tanto en propiedad intelectual, en análisis de los aspectos regulatorios, y también en ir orientando cómo esta investigación puede acelerarse más, ha sido fundamental. Sí. Y bueno, eso yo creo que tener estas capacidades o estos grupos que te permiten justamente reconocer los problemas y apoyarte y darte por todos los flancos que se pueda, es fundamental para el científico para poder avanzar en soluciones. De todas maneras, tengo hartas preguntas también sobre tu vida de mujer en ciencia, pero yendo un poco a la actualidad, a lo que estás recién contándome, por una parte del virus sincicial, ¿no? ¿Por qué una vacuna como el sincicial ha demorado bastante tiempo, quizás lo normal que se demora en la creación de una vacuna, que son 10, 15 años, a diferencia de una contra el COVID-19 que fue tan rápida? ¿En qué se diferencian o en qué se asemejan que hacen que sea un proceso diferente y tiempos distintos también? Bueno, sí, eso es una pregunta súper interesante, y primero que todo son virus distintos, son virus que tienen capacidades distintas, y uno de los aspectos que fue complejo del virus sincicial es que ha sido muy difícil el desarrollo de vacunas contra este virus. No es que no se hayan realizado intentos u otras iniciativas para el desarrollo del virus sincicial, pero claramente este virus tiene muchas capacidades de poder evadir la respuesta inmune de la persona, y por lo tanto no existen aún vacunas que sean efectivas para inducir una respuesta inmune que pueda proteger. Entonces ha necesitado tener muchísimo más estudios este virus, y también la respuesta inmune que induce, y justamente también como es una vacuna que
está orientada, o que uno de los principales población blanco de este virus son los niños muy pequeños, los niños recién nacidos. También la investigación científica en niños más pequeños es un poco, digamos, es bastante lenta, y de hecho lo hemos visto también con coronavirus, que los primeros prototipos de vacunas se evaluaron en adultos y empezó la vacunación de adultos, y después de un año aproximadamente pudimos empezar a tener vacunación en niños, en adolescentes, de hecho, y todavía no llegamos a los niños recién nacidos porque es una, digamos, una población que necesita un estudio mucho más acabado. Y por otra parte, el coronavirus, recordemos que había habido un brote de coronavirus equivalente, que es el primer coronavirus, el SARS, ¿verdad?, que surgió en el año 2002. Y esto, que también se originó en China, y esto facilitó el desarrollo de prototipos de vacuna que, dado que el virus no era tan contagioso y se pudo controlar por medidas de restricción, los estudios de desarrollo de vacuna funcionaron muy bien, pero no fueron necesarios, no fue necesario ocupar una vacuna, pero estaba toda la tecnología. Entonces, cuando apareció ahora el SARS-CoV-2, esta tecnología se reactivó rápidamente junto con otras, digamos, todo el background científico que existía en torno al desarrollo de vacunas, y hay que decirlo. Uno de los aspectos importantes también es que todos los recursos se orientaron a el desarrollo de vacunas contra este virus, y no solamente recursos económicos a nivel mundial, sino que también la priorización de los estudios, los aspectos regulatorios, que en general en vacunas es súper lento. Entonces hubo un proceso de aceleración muy importante, y por eso tenemos hoy en día vacunas contra COVID. Y espero que esto también sirva como un background para que otras vacunas que todavía están, digamos, en stand-by, puedan también salir rápidamente. Yo lo que iba a decir es que recordemos que estas vacunas, todas, ¿no?, las contra COVID-19 han sido aprobadas de forma de emergencia, como se ha llamado. Antes de entrar en materia personal de tu vida, de tu acercamiento a la ciencia, Susan, me gustaría preguntarte, porque mucha gente nos está viendo, ¿cuáles son las novedades, ¿no?, que tiene en este caso la vacuna Sinovac contra el COVID-19, principalmente con la variante Omicron? Vemos que está causando estragos en el mundo, sobre todo ahora con esta nueva variante que es la B2. Vemos en Chile, en estas últimas 2 semanas han muerto 1.820 personas aproximadamente, una cifra nunca antes vista en la pandemia. Por otra parte, los menores de 3 años todavía no se han podido vacunar, quizás todavía no hay evidencia científica concluyente para poder tomar esa decisión. Te quería preguntar, ¿cómo la vacuna avanza para actualizarse contra estas nuevas variantes y qué tan efectivas contra Omicron y las variantes de Omicron o subvariante? Y por otra parte, ¿qué pasa con los más chiquitos? Sí, muy buenas preguntas, y bueno, primero que todo respecto a la vacuna y su funcionamiento en términos de Omicron. En el caso de la vacuna de Sinovac, tiene la característica diferente a las otras vacunas que se han desarrollado y que están aprobadas para su uso de emergencia, que incluye la partícula viral completa inactivada. Esto quiere decir que contiene por lo menos 4 o 5 proteínas en la partícula viral que son blancos de la respuesta inmune para reconocerla. Y las variantes, la característica que tienen es que varían justamente sus proteínas, no 100%, pero sí producen algunos cambios que las hacen más resistentes, por ejemplo, a los anticuerpos neutralizantes. Y por eso las personas que se han infectado o se han vacunado pueden infectarse con este virus, porque justamente los anticuerpos funcionan, digamos, de alguna manera menos eficientemente. Pero uno de los aspectos importantes de la inmunidad es que, además de los anticuerpos, también tenemos toda una rama de la inmunidad, que son las células. Y las células tienen la particularidad de reconocer múltiples elementos de una misma proteína y de varias proteínas. Entonces, lo que nosotros hemos evaluado justamente en los estudios científico-clínicos que estamos desarrollando en la Universidad Católica con población chilena, es que hemos observado que después de las 2 dosis y también de la dosis de refuerzo de la vacuna Sinovac, se produce una cantidad muy importante de células inmunes que reconocen a varias proteínas del virus. Y cuando las enfrentamos a estas células frente a las proteínas de estas nuevas variantes, siguen reconociéndolas con la misma eficiencia. Pero lo que sí cambia son la capacidad de los anticuerpos de poder neutralizarla. Entonces, vemos esta situación en donde se produce un alto número de contagios, pero si lo comparamos con los años anteriores, la cantidad de personas hospitalizadas, incluso la mortalidad, es mucho menor.
Pero justamente, dado que este virus es tan contagioso y tiene características nuevas, es muy importante lo que tú comentaste, de ir actualizando las vacunas para ir incorporando estas nuevas variantes dentro de la formulación de la vacuna para poder hacer una respuesta inmune mucho más diversa y poder protegernos frente a las potenciales nuevas variantes que se puedan ir generando en el futuro. Claro, y ensayos clínicos con menores de 3 años todavía no están haciendo, porque en general, por ejemplo, Actualmente, con la influenza igual se vacunan ya súper chiquititos. claro, exacto. Y justamente porque la vacuna de influenza tiene una historia de desarrollo muy larga y por lo tanto se ha podido evaluar por muchos años la seguridad de esta vacuna. Justamente el Sinovac está desarrollando un estudio clínico del cual nosotros somos parte también como país, Chile, que evalúa la seguridad y la respuesta inmune y eficacia de esta vacuna en población pediátrica. Y actualmente en Chile nosotros estamos evaluando grupos de niños de 3 años hasta 17. Y en otros países, como por ejemplo en Sudáfrica, se han incluido niños también desde 6 meses en adelante. Y justamente lo primero que se evalúa en estos grupos más chiquititos es la seguridad, estar, digamos, registrando todos los potenciales efectos adversos que pudiera tener, y hasta ahora se ha tenido un muy buen perfil de seguridad también hasta los niños más chiquititos. Buena noticia. Y justamente se ha evaluado también la respuesta inmune y tiene que proseguir por un tiempo más el estudio para poder evaluar el otro aspecto que es súper fundamental de los estudios clínicos, que es la eficacia. Pero hasta el minuto los resultados muestran que efectivamente esta vacuna es segura, falta más tiempo para poder evaluar la eficacia, pero se va por un muy buen camino y eventualmente también esta vacuna se podría aprobar para la población más pequeña. Excelente. Mientras tanto hay que seguir cuidándose, mientras no tengamos vacunas contra los niños más chiquititos. Mucha gente también que no ha sido vacunada son las personas que se han agravado más, ¿no? Y que han terminado hospitalizadas. Ya, ahora hablemos de Susan Bueno, la mujer, ¿no? Y me gustaría preguntarte muchas cosas de lo que tú haces, pero en primer lugar, ¿cómo llegaste a interesarte en la ciencia? ¿Por qué tomas este camino? ¿Hay alguien que haya sido de inspiración para ti? A lo mejor una mujer o un familiar o una profesora, no sé. Sí, esa es una pregunta súper interesante y que me encanta recordar porque en general, en aspectos científicos, yo creo que las mujeres científicas y los científicos en general nacemos con esa curiosidad y con ese hambre de conocimiento, ¿verdad? Y justamente una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención, y ahí yo creo que es muy, digamos, muy interesante y me gusta destacar el ejemplo de mi madre, que ella tenía un jardín y pasaba mucho tiempo en el jardín y yo detrás de ella. Entonces me dejaba explorar todo lo que se pudiera en el jardín, ya desde las plantas, que me llamaba mucho la atención, que las plantas porque se enfermaban, y todos los seres vivos me llamaban mucho la atención. Entonces dejar esa como imaginación y ese interés, darle rienda suelta y no ponerte límites, eso yo creo que fue súper importante para mi interés científico, del punto de vista de que posiblemente por ser mujer te pudiesen haber puesto problemas porque estás todo el rato no jugando a las muñecas, sino que estás jugando en el jardín, por ejemplo, y estás interesado en los seres vivos, en los bichos, las plantas, etcétera. Y ahí tener esa apertura para que tú como niña puedas saciar tu curiosidad de conocimiento es súper interesante. Y bueno, y en el colegio también muchos profesores y profesoras fueron súper importantes porque también cuando uno ya es adulto se da cuenta cuando los niños tienen esa como curiosidad, ese hambre de conocimiento, como que están muy interesados y te guían. Y esa guía, darte esos conocimientos que te muestren un libro, que te muestren una fotografía, que te abran como la posibilidad de conocer más, eso es súper fundamental. Y en general son tus padres, tus familiares o son tus profesores justamente que ven ese conocimiento y te dan rienda suelta para que tú puedas hacerlo. Y desde ahí yo creo que desde muy temprano yo sabía que lo que yo quería estudiar era los seres vivos, quería estudiar biología, y sobre todo lo que me llamaba mucho la atención era por qué los seres vivos, incluyendo los humanos hasta las plantas, se enfermaban. Mira. Y esa fue como la pregunta que siempre me movió para seguir en el camino científico. Oye, qué interesante, y hasta dónde llegaste. Imagínate ahora con la vacuna, o sea, debes sentir también un éxito interno cuando uno cumple esos sueños que finalmente,
no sé, llevas muchos años trabajando por eso, encima liderando tú como mujer, y llegas hasta este punto, ¿no? En una pandemia, que bueno, nadie quisiera estar en una pandemia, pero tu aporte ha sido súper importante, y creo que para ti debe ser muy reconfortante todo lo que se ha logrado, ¿no? Y tú sí, de todas maneras, es muy satisfactorio, y yo creo que también es satisfactorio porque la carrera científica es súper interesante, es muy apasionante, o sea, en realidad la carrera científica, y yo creo que también todas las profesiones uno la tiene que tener un cariño y un amor muy grande, porque son carreras que son difíciles y que muchas veces tienen mucha frustración, mucho ensayo y error, muchas cosas que no funcionan, y muchas veces también la pregunta de, pucha, lo que yo estoy haciendo, ¿tendrá alguna aplicación en el futuro? ¿Le servirá a alguien? ¿Cierto? Uno siempre eventualmente tiene esas preguntas, y sentir que efectivamente todo ese trabajo y todo ese esfuerzo y seguir adelante e insistir y ser bien como persistente, tiene sus recompensas, porque justamente fue muy satisfactorio de alguna manera que llegara una pandemia y sentir que teníamos las herramientas para poder responder. Yo sé que hay muchas personas que quizás también quisieron aportar para poder, digamos, superar o combatir esta pandemia, pero no sabían cómo, quizás no tenían las herramientas. Y tener esa capacidad de decir, mira, tenemos un grupo de investigación, estamos en un laboratorio, hemos hecho esto antes, y poder decir, sí, yo puedo hacer algo por esta situación de salud que nos está afectando a todos, es muy satisfactorio y es como un deber, es como, claro, sentir como, para eso me estuve preparando todo este tiempo para poder responder apropiadamente, y creo que lo hemos hecho en un trabajo en conjunto, pero en realidad con una cantidad de personas que muy comprometidas, que han estado a la altura de los científicos digamos, de la máxima calidad del mundo, para poder comprometerse y salir adelante frente a esta situación súper adversa que fue en algún minuto el 2020, cuando no había vacuna, teníamos restricción de movilidad, con el susto de que este virus te pudiese contagiar. Entonces fue realmente muy interesante y muy satisfactorio el resultado. Aprendizaje, o sea, para todos, ¿no? Y todas. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido para ti en lo que es el trabajo, ¿no? Siendo científica, ¿es difícil ser mujer en este campo? ¿Qué también le diría a las nuevas profesionales que están apasionadas por seguir este campo de trabajo? Exacto, yo creo, bueno, primero que todo yo he tenido, y yo siempre lo digo, yo he tenido la fortuna de que siempre en los grupos de trabajo en donde yo he estado, siempre he sentido una valoración muy importante, y nunca una discriminación porque yo soy mujer, no puedo hacer algunas cosas, o estoy restringida. Pero yo creo que eso también es parte de este dicho que dice que tú estás parado sobre hombros de gigantes, ¿verdad? Que este ha sido un trabajo que ha venido desarrollando y que por muchos años y décadas, otras mujeres que tuvieron que luchar fuertemente para poder abrirnos este camino a las mujeres que hoy en día podemos trabajar y podemos sentirnos justamente que no nos sentimos discriminadas. Obviamente yo concuerdo y también empatizo mucho con mujeres que se pueden haber sentido discriminadas, y en ese sentido, por ser mujer, que no pueden hacer, por ejemplo, ciencia, o no pueden hacer descubrimientos científicos, o que tienen un nivel, digamos, inferior a lo que puede tener un colega hombre. Yo creo que ahí lo importante es que uno siempre tiene que tener la seguridad y tener esta ambición, yo creo, lo que decía inicialmente, esta hambre de conocimiento, esta ambición, este interés que uno nunca lo tiene que perder, esa maravilla que te da cuando tú logras responder una pregunta. Yo creo que eso te tiene que mover y no tiene que restringirte o sentirte de alguna manera inferior porque tú eres mujer. Yo creo que en ese sentido, ahí, en términos científicos, hay muchos ejemplos de mujeres increíbles que han hecho aportes impresionantes que han cambiado la historia de la humanidad. Por lo tanto, yo creo que hay suficiente antecedente para demostrar que las mujeres tenemos una capacidad increíble para hacer ciencia, y por lo tanto tenemos que seguir con esa convicción y bueno, por supuesto, cuando vemos la posibilidad de seguir luchando y armando camino para nuevas mujeres que vienen en el futuro, aportar. Así que siempre con entusiasmo. Queremos más premios Nobel de química, de física y de medicina para mujeres, que todavía eso sigue siendo
Correcto. ¿no es cierto? Susan, todavía hay trabajo que hacer ahí, pero a mí no me cabe duda de que las mujeres tenemos toda la capacidad, ni una duda de que tenemos toda la capacidad y que tenemos que estar atentas en el minuto de que podemos demostrar nuestras capacidades y ser insistentes, no bajar los brazos hasta que se logre reconocer como algo no especial, sino que sea algo lo más normal del mundo, porque es así. Susan, tú trabajas también como consejera de la Fundación COPEQC, ¿no? Entre tantos otros cargos interesantes que tiene. ¿En qué consiste eso? Porque además la Fundación lo que hace es que apoya muchísimo a proyectos de investigación con fondos. Tú, por ejemplo, trabajas en un comité que decide a qué proyectos se van esos recursos. Justamente, bueno, una de las es también un privilegio estar trabajando porque como parte y ser consejera de este grupo en la Fundación COPEQC, porque aquí estamos hablando de proyectos de investigación que no son solamente del área científica, médica y ciencias biológicas en lo que yo trabajo, sino que son muchas ciencias. Estamos hablando de ingeniería, de alimentos, de medicina, diagnósticos, bueno, una cantidad súper importante de potenciales aplicaciones que pueden acelerar, digamos, el desarrollo y que nuestro país se mueva más hacia la parte de tecnología más que a los recursos naturales. Y justamente la Fundación COPEQC apoya, no únicamente, pero sí principalmente, aquellos proyectos que están relacionados con los recursos naturales y que permiten, digamos, hacer este salto de pasar de simples explotadores a desarrolladores de tecnología. Y justamente el rol que nosotros como consejeros de la Fundación COPEQC es evaluar estos proyectos y dar una recomendación. Es decir, evaluar cuáles son lo que se propone, evaluar cómo se propone desarrollar y justamente ver dónde están los puntos fuertes, los puntos débiles para poder apoyar estos proyectos y justamente los mejores que tienen muy buen potencial puedan salir adelante y puedan desarrollarse. Y una vez que estos proyectos se adjudican, justamente tienen no solamente la evaluación y un seguimiento y los fondos económicos, sino que todo un grupo que apoya el desarrollo en múltiples aspectos, desde propiedad intelectual hasta aspectos regulatorios. Interesante. Susan, ¿qué se viene para ti este año? ¿Cuáles son tus planes? Bueno, nosotros seguimos trabajando muy fuertemente en los estudios científico-clínicos para vacunas contra coronavirus y de hecho nosotros cuando partimos el estudio del coronavirus pensábamos justamente esta idea de que se iba a desarrollar una vacuna, una o varias vacunas que iban a ser eficaces para la población y íbamos a lograr sobrepasar esta pandemia. Pero este virus nos ha dado una cantidad de desafíos, estas nuevas variantes, digamos las características que tiene la inmunidad que induce el virus y las vacunas, así que viene un periodo de investigación muy intenso para lograr identificar aspectos que pudiesen ayudarnos a hacer mejores vacunas y también para poder caracterizar algunos aspectos de la inmunidad que las vacunas y el virus puede dejar en las personas y poder anticiparnos a qué otros elementos podríamos utilizar para hacer mejores diagnósticos y por supuesto para poder realizar nuestras intervenciones de vacunas o de diagnóstico o de otros aspectos para poder ya sentirnos que ya superamos 100% esta pandemia, aunque tenemos que reconocer que vamos a tener que convivir por mucho tiempo con este virus. Pero nos ha traído una cantidad de preguntas que sí, yo creo que en términos científicos es muy interesante. Y bueno, ya para cerrar se nos acaba el tiempo, pasa tan rápido, aparte que tú estás ahí ya a puertas de tu premiación. ¿Cómo crees que vamos a enfrentar la pandemia este año? ¿Crees que, como tú decías, queda para mucho rato? Es un virus que además encima es un RNA, que todo el rato está mutando. ¿Crees que vamos a estar así por mucho tiempo, gente muriendo, enfermando, o en algún minuto la cosa se va a estabilizar? Sí, yo creo que definitivamente, como ha ocurrido con otras pandemias en el pasado, eventualmente esto se estabiliza justamente porque la población adquiere un nivel de inmunidad, ya sea por infección natural o por inmunidad, que permite que estas enfermedades sean enfermedades que sean de no tan alto alcance del punto de vista del desarrollo de enfermedad severa
digamos, en una cantidad muy importante de personas. Siempre van a seguir habiendo personas que van a ser más susceptibles, personas adultos mayores, inmunosuprimidos, que no responden bien a las vacunas o no se pueden vacunar por diversos motivos, y por lo tanto esto va a significar de que un porcentaje muy grueso de la población ya va a estar protegido, entre comillas, o va a desarrollar una enfermedad más leve, justamente por la inmunidad que ha ido dejando todo este proceso, y que van a haber grupos de personas que van a seguir siendo susceptibles. Y eventualmente lo que yo esperaría, y que yo creo que sería súper interesante, que pudiésemos hacer intervenciones de vacunas equivalentes a lo que ocurre con la influenza. Tú sabes que la influenza nos vacunamos todos los años, ¿verdad? Y nosotros anticipamos cuál es la variante de influenza que va a venir en la próxima estación, y por lo tanto nos vacunamos de antemano. Yo espero que podamos tener esa capacidad, ya con todo lo que conocemos de este virus y conocemos cómo va cambiando, con la rapidez que cambia, para poder tener esta capacidad de ir generando vacunas y anticiparnos a lo que viene. Y yo creo que también a nivel, digamos, global, es sumamente fundamental que todos los, digamos, las entidades de salud mundial se haga un esfuerzo importante para lograr una equidad en la vacunación y de esa manera también poder salir más rápido de esta pandemia. Exacto, si no, en todos estos contagios comunitarios donde no hay tanta vacunación se van creando nuevas variantes y así. Correcto. Eternamente, ¿cierto? Exactamente. Y lo otro que yo espero, Andrea, de mucho corazón y con mucha, digamos, mucha esperanza, es que todas las enseñanzas que hemos tenido con esta pandemia las podamos capitalizar en sistemas de mejor seguimiento. Lo que hablábamos de que ahora todo este sistema que se armó para la generación rápida de vacunas pueda aplicar para futuras pandemias también y para enfermedades infecciosas que hasta el minuto han pasado décadas y todavía no logramos tener vacunas que sean eficaces. Es decir, que todo lo que logramos construir frente a esta tremenda, digamos, crisis sanitaria que es el coronavirus, saquemos enseñanzas para que en la próxima pandemia podamos estar mucho mejor preparados y de esa manera podamos evitar todas las pérdidas de vida que tuvimos que seguimos teniendo en esta pandemia, así como todo el impacto social que yo creo que va a durar por mucho tiempo. Así bueno, que esa es mi esperanza. Ha sido muy interesante esta conversación. Susan, de verdad te quiero felicitar nuevamente. Eres un ejemplo de científica, de mujer. Felicidades por este reconocimiento hoy día en el Congreso. Así que quiero despedirte delante de toda la gente que nos está hoy día viendo. Susan Bueno, doctora investigadora, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, consejera de la Fundación COPEQC, investigadora asociada del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, el IMI, directora científica del ensayo clínico de la vacuna Sinovac acá en Chile, y además hace poquito, como tú decías, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias. Te mando un abrazo gigante y nada, gracias por todo lo que haces por nuestro país. Muchas gracias y muy encantada de estar en este país y bueno, súper esperanzada de que justamente las niñas y niños que están viendo esto y que están viendo cómo se está desarrollando, también sientan que tienen una oportunidad súper grande de desarrollar ciencia en nuestro país y no sentir que la ciencia no es rentable o no tiene campo o en realidad es mejor hacer otra cosa. No, la ciencia es, además de que tiene un tremendo aporte, es muy satisfactorio porque sacia tu curiosidad y tu mente permanentemente. Así que todos los que vean a sus hijos, sus hijas, sus hermanos, sus chiquititos interesados por la ciencia, motívenlos. Así es, bueno, y junto a Susan yo me despido. Gracias por estar con nosotros en TX Health para hablar de salud. Recuerden que estamos todos los martes y jueves de 12 a 13 horas. Hasta la próxima, Susan, que esté muy bien. Chao a todos y todas. Muy bien, chao. Gracias, Andrea. Chao.